How are you? Prepárate para entrar en un mundo oscuro e impactante, donde la fama y el destino se cruzan de manera trágica. En este vídeo, revelaremos 12 celebridades cuyas vidas fueron arrebatadas por animales, en situaciones que conmocionaron al mundo y plantearon cuestionamientos sobre seguridad, negligencia e incluso macabras coincidencias. Desde estrellas del cine hasta aventureros intrépidos, cada historia es más intrigante que la anterior. Algunos perdieron la vida intentando interactuar con animales salvajes durante filmaciones o documentales. Otros fueron sorprendidos por criaturas que jamás imaginaron que podrían ser tan peligrosas. Entre los casos más polémicos se destacan muertes que podrían haberse evitado con medidas básicas de seguridad, ataques que ocurrieron frente a multitudes y situaciones en las que los animales fueron responsabilizados, pero el error humano quizás tuvo aún más peso. Hay historias de ataques de tiburones, serpientes mortales, elefantes furiosos e incluso felinos exóticos que transformaron momentos de diversión en tragedias irreversibles. Descubrirás detalles poco conocidos, polémicas que involucraron a productores y entrenadores, y giros que casi no fueron cubiertos por los medios. Cada relato nos recuerda la delgada línea entre el valor y el desastre, y cómo la fama a veces puede llevarnos a situaciones peligrosas que jamás imaginaríamos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle like, porque esto ayuda a que YouTube recomiende nuestros vídeos a más personas que aman descubrir secretos impactantes e historias misteriosas. Si puedes apoyar aún más el canal, utiliza la función Super Thanks, y si no puedes, simplemente comenta cuál historia te sorprendió más, porque tu participación es lo que mantiene este contenido vivo y nos permite traer cada vez más revelaciones impresionantes. Mira hasta el final, porque la última revelación te dejará completamente impactado y jamás olvidarás lo que ocurrió. Prepárate, porque estas 12 historias desafiarán todo lo que piensas sobre celebridades, fama y el poder incontrolable de la naturaleza. Dawn Therese Brancheau. Dawn Therese Brancheau nació el 16 de abril de 1969. Desde muy joven, parecía tener un brillo diferente. La menor de 6 hermanos, creció en Cedar Lake, Indiana, soñando con el mar, aunque viviera lejos de él. Todo comenzó cuando, siendo niña, asistió a un espectáculo del famoso Samu, en Orlando. Esa imagen de una orca saltando frente al público, encendió algo dentro de ella. Un llamado. Un sueño que nunca dejaría atrás. Dawn estudió psicología y comportamiento animal en la Universidad de Carolina del Sur. Poco después, comenzó a trabajar con delfines en un pequeño parque de Nueva Jersey. Pero el destino ya tenía planes más grandes. En 1994, ingresó al SeaWorld. Primero, entrenando leones marinos y nutrias. 2 años después, las orcas. También fue el año en que se casó con Scott Brancheau, un compañero de trabajo. Dawn se convertiría en el rostro del parque. Carismática, apasionada, disciplinada. Creía profundamente que el contacto con las orcas era una manera de unir entretenimiento, educación y amor por la naturaleza. Para ella, cada presentación era un acto de conexión y de respeto. Fuera de los escenarios, Dawn era una mujer vibrante. Amaba correr, ejercitarse, cuidar de los animales. Soñaba en grande, y vivía cada día con entusiasmo genuino. Colegas decían que iluminaba los bastidores, siempre dispuesta a ayudar. Pero, incluso entre las sonrisas y la rutina de los shows, existían tensiones invisibles. Entrenar depredadores de casi 7 toneladas exigía valentía, y un tipo especial de fe. La fe de que la confianza entre humano y animal siempre sería suficiente. En la mañana del 24 de febrero de 2010, ocurrió lo impensable. Durante el show Dine with Samu, Dawn interactuaba con Tilikum, una de las orcas más grandes del parque. De repente, algo cambió. Tilikum la agarró y la arrastró al agua. Nadie tuvo tiempo de reaccionar. El ataque fue brutal. Y, en pocos minutos, la entrenadora más experimentada del SeaWorld había perdido la vida. La autopsia indicó ahogamiento y trauma contuso. Pero, para quienes la conocían, el dolor fue mucho más allá de lo que los informes podían describir.
El mundo entero comenzó a preguntarse, ¿qué había ocurrido realmente allí? ¿Por qué un animal tan entrenado reaccionaría de manera tan violenta? ¿Sería culpa del instinto o de las condiciones de cautiverio? El caso de Dawn se convirtió en una herida abierta para Sea World, y para todos nosotros. El documental Blackfish, estrenado 3 años después, puso en cuestión todo el sistema de entretenimiento con orcas. Y el propio gobierno estadounidense responsabilizó al parque por graves fallas de seguridad. Pero, a pesar de todo el dolor, el nombre de Dawn Brancheau no quedó marcado solo por la tragedia. Su familia creó la Fundación Dawn Brancheau, dedicada a ayudar a niños, apoyar refugios de animales e inspirar a las personas a perseguir sus sueños. Y quizás, eso sea lo que permanezca. El legado de una mujer que creía en la belleza de la vida, en el vínculo entre especies, y en la fuerza de seguir aquello que se ama, incluso cuando el mundo parece no entender. Diane Alexis Whipple. Diane Alexis Whipple era alguien que respiraba determinación. Desde joven, el deporte la definía, no solo como atleta, sino como una fuerza de inspiración. Criada por sus abuelos en Manhasset, Long Island, se destacó temprano, 2 veces al American en la escuela secundaria, y luego, en la Universidad Estatal de Pensilvania, construyó una carrera sólida. Pero Diane no era solo números, títulos o récords. Era presencia, energía, alguien que creía en el poder del esfuerzo y la dedicación. Cuando se mudó a San Francisco, viviendo con Sharon Smith en Pacific Lakes, Diane continuó irradiando esa energía. Como entrenadora de lacrosse en el St. Mary's College, se convirtió en un faro para jóvenes atletas, especialmente mujeres, enseñando no solo técnica, sino también coraje, independencia, compromiso, empoderamiento. Y el lazo con Sharon, ese vínculo de 6 años, era profundo, era amor cotidiano, tranquilo y firme, hasta el día en que todo cambió. El 26 de enero de 2001, 5 días antes de cumplir 34 años, Diane regresaba de las compras, y la vida, de repente, mostró su cara más cruel. 2 perros presa canario, de vecinos que poco entendían la responsabilidad de tener animales peligrosos, la atacaron en el pasillo del edificio. Un instante, un ataque, y la tragedia se impuso. El episodio conmocionó a una ciudad, provocando preguntas que nunca deberían haberse hecho. ¿Cómo fue posible que esos perros circularan allí? ¿Por qué se ignoraron las alertas? ¿Qué papel tuvo la negligencia? Diane, que siempre parecía inquebrantable, se convirtió entonces en un símbolo, no de debilidad, sino de cómo el azar y la irresponsabilidad pueden atravesar cualquier vida, sin importar cuán plena o ejemplar parezca. Hoy, recordar a Diane Whipple es más que evocar a una atleta, una entrenadora o una pareja amorosa. Es recordar una vida que vivió intensamente, que amó y que mostró, incluso en la tragedia, que nuestra vulnerabilidad nos conecta, que todos somos humanos, y que cada gesto de cuidado o descuido deja marcas en el mundo a nuestro alrededor. Steve Irwin. Steve Irwin, más que el exuberante cazador de cocodrilos, era alguien que vivía con el corazón abierto a la naturaleza. Hijo de Bob y Lynn Irwin, creció rodeado de reptiles en el pequeño parque familiar en Queensland, y fue allí, entre serpientes, cocodrilos y aves, donde nació su profundo amor por la vida salvaje. Un amor que, con el tiempo, se transformaría en un compromiso inquebrantable con la preservación y la educación ambiental. Con su esposa Terry y sus hijos Bindi y Robert, Steve convirtió el Australia Zoo en un refugio de aprendizaje, donde cada visitante podía sentir el respeto y la empatía que él sentía por los animales, incluso los más peligrosos. Era carismático, incansable, y parecía capaz de transformar el miedo en fascinación, enseñando que el verdadero coraje no está en desafiar la naturaleza, sino en comprenderla. Claro, no todos veían su manera de actuar con buenos ojos. Hubo críticas, polémicas, como aquella vez en que alimentó a un cocodrilo sosteniendo a su bebé. Algunos decían que exageraba, que era sensacionalista. Pero, de algún modo, hasta esas críticas revelaban algo. Steve sentía cada criatura con intensidad, y vivía plenamente cada momento. Y entonces llegó la tragedia, inesperada y cruel. El 4 de septiembre de 2006, mientras filmaba Ocean's Deadliest,
Una raya lo hirió mortalmente. Un aguijón alcanzó su corazón, y nada, ni todo el equipo preparado, pudo salvarlo. La noticia de su muerte conmocionó al mundo. Para muchos, era la dolorosa prueba de que la naturaleza, incluso para quien la ama, nunca puede ser completamente domesticada. Pero Steve Irwin no desapareció. Su legado permanece, en la energía contagiosa que inspiró a millones, en el trabajo de Terry, Bindi y Robert, y en el recuerdo de que amar y respetar el mundo salvaje es una misión que vale cualquier riesgo. Su vida, vivida al borde del peligro, nos recuerda la belleza y la fragilidad de lo que tanto admiramos, y nos enseña a enfrentar el mundo con coraje, empatía y un corazón abierto. Taylor Luciop. Taylor Josephine Stephanie Luciop, más conocida como Taylor Mitchell, nació el 27 de agosto de 1990, en Toronto, Ontario. Desde muy temprana edad, la música parecía correr por sus venas. Creció estudiando canto y danza, y su dedicación la llevó a la prestigiosa Etobicoke School of the Arts, donde se especializó en teatro musical. Con apenas 18 años, lanzó su álbum debut, For Jürgen-Sederasken, un trabajo independiente que ya mostraba, en cada acorde y en cada palabra, la profundidad de su sensibilidad. Una voz tan joven, pero cargada de madurez. Influenciada por nombres como Johnny Mitchell, Bob Dylan, Neil Young y Johnny Cash, Taylor no solo cantaba, se conectaba con el mundo que la rodeaba, con la naturaleza, con las historias silenciosas que nos envuelven. Pero Taylor no era solo una artista. Era una apasionada ambientalista, un alma que encontraba paz en el silencio de los senderos, en el abrazo de los bosques, en la tranquila compañía de la vida salvaje. En octubre de 2009, durante una gira por las provincias marítimas de Canadá, decidió reconectarse consigo misma y con el mundo natural. Caminó por el Parque Nacional Cape Breton Highlands, uno de sus refugios favoritos. Y entonces, de forma trágica e inesperada, su vida se vio interrumpida. El 27 de octubre, Taylor fue atacada por dos coyotes del este, más grandes y agresivos que los habituales. Los relatos hablan de heridas graves, pérdida de sangre, la prisa por socorrerla. Fue trasladada en helicóptero al hospital, pero no sobrevivió. Al día siguiente, 28 de octubre de 2009, a apenas 19 años, Taylor Mitchell falleció. El mundo reaccionó con conmoción. Las muertes humanas por coyotes son rarísimas, casi inimaginables. Los investigadores creen que cambios ecológicos en aquel parque pudieron haber llevado a los animales a desarrollar comportamientos más agresivos en busca de alimento. Un recordatorio cruel de que la naturaleza, tan bella, también es impredecible. Pero incluso en medio del dolor, el mensaje de Taylor permanece vivo. Su madre, Emily Mitchell, hizo un llamado público, que los animales no fueran castigados en represalia. Taylor veía la naturaleza como su hogar, nunca como enemiga. En memoria de su hija, se creó el Taylor Mitchell Legacy Trust, en asociación con la Fundación David Suzuki, enfocado en educación sobre vida salvaje, seguridad en senderos y apoyo a jóvenes músicos. La muerte de Taylor Mitchell no es solo la historia de una vida interrumpida. Es un recordatorio profundo de nuestra vulnerabilidad, de la belleza y el peligro que coexisten en la naturaleza, y del poder de la empatía, por el mundo, por los animales, los unos por los otros. Su voz pudo haber sido silenciada, pero su historia sigue resonando, suave e intensa, en el corazón de quienes la escucharon y en el legado que dejó al mundo. Jon Picard. Jon Picard nació el 25 de junio de 1913, en la pequeña comunidad de Las Casas, en Tennessee, en una granja que, desde temprano, le enseñó a sentir la tierra bajo los pies, a escuchar el viento pasar entre los árboles, y a valorar la sencillez de la vida. Después de estudiar en el Conservatorio de Nashville, sirvió en la Marina de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y al regresar, la vida civil le esperaba con nuevas posibilidades. Posibilidades que lo llevarían al cine y a la televisión, donde se convertiría en una presencia firme e inconfundible en los westerns. Conquistó al público con su voz segura, con la forma en que impregnaba cada personaje de integridad y verdad. En la serie Boots and Saddles, como el Capitán Sank Adams, o en episodios memorables de Rauide y Gunsmoke, Picard mostraba no solo talento, sino también un respeto silencioso por el mundo que retrataba.
En el cine, actuó junto a leyendas como John Wayne en True Grit y Chisum, y participó en películas como War Drums. Incluso en series dramáticas variadas, The Twilight Zone, Perry Mason, Mission, Impossible, Ironside, se mantuvo fiel a sí mismo, un hombre que conocía el valor del trabajo duro y la dedicación. En su vida personal, Picard era discreto. Un hombre de raíces rurales, casado con Anne Picard desde 1936, con quien tuvo un hijo, John Marion Picard III. Juntos construyeron una familia unida, guiada por la humildad, el amor por la tierra y la sencillez. Y, incluso con fama y reconocimiento, nunca se alejó de lo que lo moldeó. Siempre que podía, regresaba a su granja en las casas, como si aquella tierra fuera parte de su propio corazón. Pero, como la vida insiste en recordarnos la fragilidad de todo, la historia de Picard tuvo un final trágico. El 4 de agosto de 1993, a los 80 años, mientras caminaba por el pastizal de su propia granja, un toro, alquilado para la cría de ganado, lo atacó fatalmente. Un ícono del oeste, que pasó la vida enfrentando peligros en la pantalla, fue vencido por algo tan natural, tan básico e impredecible como la propia naturaleza. No hubo escena, no hubo doble, solo el choque de una vida que, por más valiente y firme que fue, encontró su fin ante la fuerza bruta del mundo animal. Picard dejó un legado que trasciende el tiempo. Con más de 200 créditos a lo largo de 50 años, permanece en la memoria de quienes lo vieron interpretar el coraje, el honor y la fuerza del viejo oeste. Y su muerte, aunque trágica, nos recuerda que, por más que intentemos domesticar el mundo, la naturaleza siempre mantendrá su instinto salvaje. Hasta el último suspiro, Picard vivió con el corazón del oeste latiendo dentro de sí. Jackie Bosberger. Jackie Bosberger nació el 16 de abril de 1949, en Châtel-sur-Moselle, Francia. Y, desde temprano, había en él una llama difícil de explicar. Una pasión casi silenciosa, pero profunda, por la carrera. A un niño, ya corría como quien busca algo que nadie más ve. Y cuando rompió el récord mundial junior de 1500 metros, muchos dijeron que allí estaba la gran esperanza del medio fondo francés. Pero para él, tal vez solo era el comienzo de un camino que parecía demasiado natural para ser cuestionado. Representó a Francia en 4 Juegos Olímpicos: 1968, 1972, 1976 y 1984. Toda una vida de resistencia, disciplina, renuncias. Y conquistó títulos importantes, como el Maratón de París, 2 veces. Siempre él, siempre regresando. En los 1500, 5000, 10.000 metros, como si el tiempo y la distancia fueran viejos conocidos. Y a pesar de todo, a pesar de las luces, de las medallas, Bosberger era un hombre humilde. Uno de esos que, incluso pisando los escenarios más grandes del mundo, aún veía valor en las cosas simples. La familia, las raíces, la dura rutina del entrenamiento. Nunca dejó que la fama hablara más alto que el corazón disciplinado de un atleta que sabía que nada está garantizado. Pero, el 9 de agosto de 2001, durante unas vacaciones con la familia en Kenia, algo cambió para siempre. Jackie solo quería capturar imágenes de elefantes. Un momento de contemplación, casi poético. En el Parque Nacional Tsavo East, se acercó, quizás con esa confianza tranquila de quien respeta la naturaleza, pero también cree que ella lo respeta de vuelta. Y entonces, sucedió. Un elefante macho, poderoso, impredecible, lo agarró con la trompa. Lo lanzó contra un árbol. Y, luego, lo pisoteó. Fue rápido, brutal, injusto. Y el mundo perdió a un hombre que, toda su vida, había corrido hacia adelante. Pero no había forma de escapar de allí. La muerte de Bosberger sacudió el atletismo y al público. Porque no fue un accidente común. No fue una enfermedad silenciosa. Fue la naturaleza, cruda, instintiva, interrumpiendo la historia de un héroe humano. Un amargo recordatorio de que, por más fuertes que seamos, por más lejos que corramos,
seguimos siendo frágiles ante lo salvaje. Su hija, Ophelie Claude Vosberger, siguió sus pasos en las pistas. Lleva su legado, no solo el del atleta brillante, sino el del padre cuya vida terminó de un modo que nadie jamás imaginaría. Y todo esto hace que su historia permanezca, no solo como la de un campeón, sino como una de las más impactantes entre las celebridades cuyo destino fue sellado por un animal salvaje. Uno de esos casos que nos hace detenernos, respirar hondo y recordar que la vida puede ser tan bella como impredecible. Surinder Singh Bajwa nació alrededor de 1955 y encontró su camino en Nueva Delhi, sirviendo como político, alguien que simplemente quería hacer su trabajo. En 2007, fue elegido concejal en Anand Vihari. Poco después, se convirtió en vicealcalde de la capital. Nada de extravagancias, nada de grandiosidad. Solo un hombre dedicado al servicio público. Casado, padre, viviendo una vida más discreta de lo que se espera de alguien en la política. Pero el destino gusta de sorprender. El 20 de octubre de 2007, su historia tomó un giro abrupto. Trágico. Estaba en casa, en la terraza, cuando fue sorprendido por un grupo de monos rhesus. Imagino ese momento de susto, el instinto natural de alejarlos, el impulso de proteger su propio espacio. Y entonces, la caída. Un solo segundo, capaz de dividir toda una vida. Las lesiones fueron demasiado graves. Falleció al día siguiente, en el Hospital Apolo. Como siempre ocurre cuando sucede algo tan inesperado, surgieron las dudas. Algunos cuestionaron si todo realmente ocurrió así, si los monos fueron realmente la causa directa, o si había allí una narrativa construida, moldeada por presiones políticas y por la voluntad de controlar una población de animales que, para muchos, tiene un significado sagrado. En Delhi, la ciudad moderna y las tradiciones antiguas viven en tensión constante. Los monos, vinculados al dios Hanuman, estaban allí mucho antes de los edificios altos, de los autos, del ritmo acelerado de la vida urbana. La muerte de Bajwa encendió debates complejos. ¿Cómo tratar con los animales? ¿Cómo proteger a las personas? ¿Y cómo preservar lo que queda de la naturaleza en una ciudad que crece demasiado rápido? Para muchos, su historia se convirtió en un símbolo de esa frágil frontera entre el mundo que construimos y el mundo que intentamos ignorar. Un recordatorio de que, a veces, el peligro no proviene de algo grandioso, sino de una vida que camina a nuestro lado todos los días, silenciosa, inesperada. Una vida capaz de cambiarlo todo, en un solo instante. Timothy Treadwell. Timothy Treadwell nació como Timothy William Dexter el 29 de abril de 1957, en Mineola, Long Island, Nueva York. De un joven problemático, se transformó en una de las figuras más controvertidas y trágicas de la relación entre el ser humano y la vida salvaje. En su juventud, enfrentó el alcoholismo, la dependencia química, y llegó a sobrevivir a una sobredosis. Él mismo decía que fue el vínculo con los osos pardos lo que le devolvió el sentido de la vida. Poco a poco, Timothy creó un camino inusual. Durante 13 veranos consecutivos, acampó en el Parque Nacional y Reserva de Katmai, en Alaska, conviviendo casi libremente con osos grizzly. Filmaba, observaba, conversaba con ellos como si fueran hermanos. Les daba nombres, los tocaba, creía que había confianza entre ellos. Y, de cierto modo, la había, al menos en su corazón. En 1997, fundó la organización Grizzly People, con el propósito de proteger a esos animales y alertar al mundo sobre el impacto humano en sus hábitats. Pero su relación con los osos no era solo activismo, era algo más profundo. Veía en ellos un reflejo, una especie de reconexión con su propia alma salvaje, con la parte herida y olvidada de sí mismo. Las autoridades advertían que aquello era peligroso, que su manera de acercarse podía poner en riesgo tanto su vida como la de los osos. Pero Timothy persistió. Era terco, idealista, apasionado. Y tal vez, en el fondo, creía que el amor y el respeto serían suficientes para domar el instinto de la naturaleza. El 5 de octubre de 2003, ese equilibrio se rompió. Timothy y su novia,
Amy e Huguenard, fueron atacados y muertos por un oso pardo. Cuando los guardaparques llegaron, encontraron restos de sus cuerpos esparcidos entre sus pertenencias. En el estómago del animal, restos humanos. La cámara de Timothy registró el sonido del ataque, pero no la imagen. La lente estaba tapada. Lo que quedó fue el sonido crudo, desesperado, de dos seres humanos intentando sobrevivir a aquello que más amaban. Su muerte dividió al mundo. Para algunos, Timothy era un héroe, un hombre que dio todo por la naturaleza. Para otros, un soñador ingenuo que cruzó un límite que nunca debería haber sido atravesado. En 2005, el director Werner Herzog eternizó su historia en el documental Grizzly Man, usando las propias grabaciones de Timothy para explorar lo más bello y peligroso del vínculo entre el hombre y la naturaleza. El legado de Timothy Treadwell permanece dividido. Héroe para unos, advertencia para otros. Nos dejó una lección amarga y verdadera. No todo amor por la naturaleza es suficiente para protegernos de su brutalidad. Porque la selva, por más fascinante que sea, nunca deja de ser salvaje. Alexis Martínez. Alexis Martínez nació el 27 de febrero de 1980. Era un hombre tranquilo y profundamente apasionado por los océanos. En 2004, comenzó a trabajar en el Loro Parque, en Tenerife. Allí, entre tanques y enormes orcas, encontró un propósito. Sus colegas decían que tenía algo raro, una forma de conectar con los animales que iba más allá del adiestramiento. Era como si existiera verdadera empatía, un intercambio silencioso, casi humano. Pero el destino, siempre imprevisible, trazó un camino distinto para él. En la víspera de Navidad de 2009, durante un simple ensayo, algo cambió para siempre. La orca Keto, un macho imponente traído del SeaWorld, lo atacó dentro del tanque. Fue rápido, violento. Las investigaciones mostraron que Alexis sufrió heridas graves, y que durante largos minutos luchó por su vida bajo el agua. Al principio, el parque llamó al incidente un accidente. Dijeron que no había señales de violencia, que tal vez solo se había ahogado. Pero pronto, la verdad comenzó a aparecer. La autopsia reveló heridas profundas, fracturas, marcas de mordidas, evidencia de un ataque real. Y con eso, surgieron preguntas. ¿Cómo pudo morir un entrenador tan experimentado de esa manera? ¿Por qué la historia parecía diferente de la que se contó al público? Defensores de los animales protestaron. Expertos alertaron que las orcas vivían bajo estrés extremo. Tanques pequeños, rutinas repetitivas, aislamiento. Todo esto, poco a poco, podía transformar el comportamiento de un animal tan inteligente en algo imprevisible. Y entonces, algo aún más inquietante apareció. Registros antiguos mostraron que, 2 años antes, otra orca también había atacado a un entrenador. Pero el caso fue silenciado, descrito solo como un accidente menor. Quizás, si eso se hubiera tomado en serio, Alexis aún estuviera vivo. En el lado humano de la historia, se le veía como alguien generoso, paciente, dedicado. Amaba a las orcas. Y tal vez, confió demasiado en ese amor. Antes del ataque, había comentado con amigos que los animales estaban diferentes. Más agitados. Más imprevisibles. Pero aún así, entró al agua. Porque era lo que sabía hacer. Porque creía que el vínculo entre el hombre y la naturaleza era más fuerte que el miedo. La muerte de Alexis Martínez dejó una marca profunda. No solo en el parque, sino en todos los que vieron el paradoja de aquello que amamos, y al mismo tiempo, aprisionamos. Se convirtió en un símbolo, un recordatorio del precio que se paga cuando el espectáculo se antepone a la vida. Más que una víctima, Alexis representa una verdad difícil. Que el amor por los animales no es suficiente cuando se les quita la libertad. Y, quizás, el mayor homenaje que se le pueda hacer es mirar al mar y recordar que la belleza de la naturaleza está en dejarla vivir. Joselito Gómez. José Miguel Isidro del Sagrado Corazón de Jesús Gómez Ortega. Un nombre largo, pero, para el pueblo, él era solo Joselito.
El pequeño gallo. Nació en 1895, en una familia marcada por la tradición de los toros. El padre, el hermano, todos vivían de la arena. Desde niño, Joselito respiraba el sonido y el olor de las plazas de toros. Quedó huérfano temprano. Y quizás por eso aprendió rápido lo que era enfrentarse al mundo. Dicen que a los 8 años ya lidiaba con su primera novilla. A los 12, ya se arriesgaba en arenas pequeñas, con el valor y el talento de un hombre hecho. Y a los 17, se convirtió en matador. El público se encantó. Pero no solo por el espectáculo. Joselito trajo algo nuevo. Dominaba al toro como si leyera el alma del animal. Movía el capote con elegancia, con técnica, pero también con arte. Fue él quien ayudó a moldear lo que llamaron la Edad de Oro del toreo. Y junto a Juan Belmonte, vivió una de las rivalidades más intensas y bellas que España haya visto. Pero detrás de la gloria, existía el peso, la presión, el miedo constante a fallar. Lesiones graves, dolores que lo alejaban de las arenas por meses. Y aún así, volvía. Siempre volvía. No hay registros claros sobre amores o hijos. La vida de los toreros de aquella época estaba rodeada de silencio y de soledad. Pero el pueblo lo amaba. Lo idolatraba. Cuando entraba a la arena, había algo sagrado. Una mezcla de respeto y fascinación por el peligro. Y entonces, llegó el 16 de mayo de 1920. Talavera de la Reina. Joselito decidió entrar al cartel de última hora. Dicen que quería alejarse de Madrid, que lo había recibido con frialdad. El toro se llamaba Bailador. Pequeño, aparentemente tranquilo. Pero el destino gusta de disfrazar el peligro. Bailador atacó con violencia inesperada. Un golpe certero. Y Joselito cayó. Los médicos corrieron, pero nada pudieron hacer. El hombre que reinventó el arte del toreo murió allí, a los 25 años. Toda España lloró. En Sevilla, la Virgen Macarena fue vestida de negro. Un gesto de luto que se volvería eterno. Su funeral reunió multitudes. El pueblo lo veía no solo como un torero, sino como un símbolo. Un héroe trágico. Un joven que tocó la gloria con las manos, y pagó el precio más alto. Aún hoy, en muchas plazas, se guarda silencio el día de su muerte. Un minuto de respeto, de recuerdo. Porque Joselito no fue solo un hombre que desafió al toro. Fue alguien que vivió en la frontera entre el arte y el riesgo, entre la luz y la sombra. Y quizás, por eso nunca fue olvidado. Y así llegamos al final de este impactante recorrido por las historias de 12 celebridades que tuvieron sus vidas arrebatadas por animales. Cada caso nos recuerda lo imprevisible y poderoso que puede ser el mundo natural, incluso para quienes parecen tenerlo todo bajo control. Si te sorprendieron estas historias y quieres seguir descubriendo relatos tan intrigantes como este, no olvides suscribirte al canal y darle like al vídeo, porque tu apoyo nos ayuda a crear contenido cada vez más apasionante. Además, déjanos un comentario contándonos cuál de estas historias te impactó más o te sorprendió. Nos encanta conocer tu opinión y saber qué te llamó la atención. Y antes de irte, no te pierdas el vídeo que está apareciendo en la pantalla, porque es aún más interesante y apasionante que este, lleno de misterios y hechos que te dejarán sin palabras. Nos vemos allí.